Imagínate un lugar donde el tiempo se detuvo, un lugar donde los niños solían jugar entre las tumbas centenarias, dibujando extraños símbolos en las piedras. Hoy, en el cementerio de Greyfriars, vamos a explorar los inquietantes grafitis que tienen más de 200 años, el misterio de sus lápidas y las sombras que aún parecen rondar en este lugar. Si crees que los cementerios son solo para muertos, piénsalo de nuevo. El cementerio de Greyfriars se encuentra en pleno corazón de Edimburgo. Es uno de los cementerios más antiguos y misteriosos de Escocia, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan. Pero hay algo que pocos saben. Durante muchos años, este lugar no solo albergó a los muertos, sino también a los vivos. Antiguamente los niños de Edimburgo venían aquí a jugar, saltaban sobre las tumbas, corrían entre los mausoleos y sobre todo dejaban una huella en las lápidas. Y estos no son simples arañazos en la piedra, son mensajes de un pasado que está olvidado. Hace muchos años atrás, cuando no había televisión, no había internet, pues ¿qué hacían los niños? Jugaban en la calle, estaban todo el día y el parque era uno de los lugares, pero los cementerios era también una opción muy buena, ya que podían jugar libremente. Y está claro que los niños tenían que dejar huella. ¿Y qué es lo que hacían? Pues con un clavo o un trozo de metal se ponían a dejar nombres o hacían grafitis. Aquí en Edimburgo, en Escocia, tenemos 3 cementerios antiguos, muy antiguos, que se han integrado dentro de la ciudad. Mirad cómo las casas están pegadas, literalmente pegadas a las lápidas. Se puede estirar la mano y tocar una lápida. Vamos, son unos vecinos que no te van a molestar, no te van a pedir azúcar, ni te van a pedir que bajes el volumen. En fin, yo creo que son unos muy buenos vecinos para tenerlos. Busca mi canal de YouTube, que tengo un vídeo que he grabado por la noche y creo que no lo volveré a hacer porque justo ahí detrás de esa reja hay una historia muy pero muy escalofriante. Vamos, no vuelvo a entrar a un cementerio por la noche. Dicen que no pasa nada, pero bueno, yo prefiero disfrutarlo durante el día como hacían los niños. Y aquí comenzamos a ver los grafitis. Hay que prestar mucha atención porque están bastante escondidos. A mí me costó mucho tiempo poder encontrarlos, tuve la suerte de hablar con un señor que hace mantenimiento y cuidado del cementerio y este fue el que me contó que su abuelo ya hablaba de unos grafitis que había muy antiguos. Y los niños dejaban todo tipo de grafitis, algunos con las fechas, otros con las iniciales, en fin, había muchos. Pero el último que vas a ver te va a explotar la cabeza. Yo cuando lo vi no me lo podía creer porque es un personaje muy famoso de aquí de Edimburgo. Este señor que me estaba contando de la historia de los grafitis que le había contado su abuelo, decía que había unos grafitis pero que no se podían tocar. Y él me dijo que nunca supo por qué no se podían tocar, pero había hecho mucho hincapié en que no los toquen, porque podían tener problemas. Nunca se supo por qué. Él me dijo, mi abuelo nunca nos explicó por qué no podíamos tocarlo y que solo había que mirarlos. Vamos, yo por las dudas los vi, los grabé y no toqué ninguno. Y estando aquí en el cementerio no podía faltar una visita al famoso Bobby. Y como podéis ver tengo que llevar unos palos porque es tradición pasar y dejarle un trocito de palo, ya que a los perros les encanta. Y dicen que en el más allá el pobre perro sigue jugando con un palo. Y en mi canal también tengo historia del famoso perro Bobby. Tengo información sobre qué pasó con él, cómo vivió y un dato curioso. Hay una hermandad entre Edimburgo y la ciudad de San Diego por medio de 2 perros, Boom y Bobby. Ahí te cuento la historia. Te voy a dejar el enlace para que puedas ver el vídeo. Si quieres más información de Bobby, puedes ir a visitar este museo que está en la Royal Mile. La entrada es gratis y aquí dentro vas a encontrar artículos que tenía Bobby, su famoso collar y el cuenco donde le daban de comer. Y te voy a decir una cosa muy importante. Si vienes a Edimburgo, no le toques la nariz al perrito. No hagas esto,
porque no solo no nos gusta los que vivimos aquí, sino que estás dañando a la estatua. Please stop touching my nose. I'm not bringing luck to your fucking lives. Creo que Bobby ha sido claro, no le toques la nariz porque no te va a solucionar tu jodida vida. Lo que sí tendríamos que poner de moda el que la gente, los turistas, vayan y le toquen los huevos a un policía. Y luego de esto te quiero mostrar el último graffiti. Este a mí me dejó alucinado. He preguntado a varios y todos coinciden con lo mismo. Eso que vas a ver ahora es un perro. Sí, para mí es un perro. Yo creo que Bobby hace muchos años también tenía sus fans y algún niño ha querido dibujar al perro Bobby y dejarlo plasmado aquí en una de las piedras, junto con muchos otros grafitis. Y por lo que se ve en el graffiti del perro, el niño era muy pero que muy pequeño y tampoco tenía muchas técnicas de dibujo. En fin, yo creo que era Bobby. Déjame en los comentarios qué opinas tú de los grafitis. Como lo he comentado en otro vídeo que grabé sobre el cementerio de Greyfriars, este cementerio es uno de los cementerios más embrujados del mundo. De hecho, la Universidad de Edimburgo tiene un máster donde la gente viene a hacer un máster sobre efectos paranormales aquí dentro del cementerio. Y queridos viajeros, caminando por estas tumbas, uno no puede evitar preguntarse: ¿sigue aquí la energía de aquellos niños que jugaban entre los muertos? ¿O quizás sin saberlo despertaron algo más antiguo y oscuro? En todo caso, el cementerio de Greyfriars es más que un simple lugar de descanso. Es un portal a un pasado donde la muerte y la vida se cruzan de forma inimaginables. Déjame en los comentarios si te ha gustado este tipo de vídeo, porque hay otros dos cementerios que también creo que tienen mucha historia y que se puede investigar y se puede hacer un vídeo bastante interesante. Espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de dejarme un like, algún comentario y compartirlo con las personas que le pueda interesar. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de Argentina, de España y de México. Bye bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.